a compartir pantalla. Hola, hola, qué bueno que ya se peinaron todos. Entonces, estamos listos. Hoy no tenemos tantos participantes. Hoy tenemos a 5 participantes el día de hoy, pero bueno, no importa, pocos pelos, pero bien peinados. Ya no se nos incluyó Ceci Rodríguez, pero, Hola. y bueno, la tarea de esta ocasión era hablar sobre revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. Entonces, las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos tienen sus particularidades. Y las particularidades probablemente son las que vamos a discutir el día de hoy, tanto los pros como los contras de estas revisiones sistemáticas. Entonces, sin más por el momento, le dejo la palabra a Marianita, que Gracias, doctor. ahí está Bueno, aquí, y le damos 10 minutos a las 7:18 exactamente, ok, a las 7:20 exactamente le vamos a parar. perfecto. Bueno, como habíamos visto, las revisiones sistemáticas parten de del método científico, no es algo al azar como son las revisiones, ay, ¿me estoy escuchando? ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Sí? Ah. Sí, te escucho. Narrativas. Las revisiones sistemáticas son procesos rigurosos de búsqueda y van a tener una información, o sea, así que resumida sobre un tema seleccionado y van a, bueno, parten en base a diseños metodológicamente que responden a una pregunta clínica explícita. Puede ser a partir de los acrónimos PICO o sus modificaciones que son PEO, PICOS y PIES. Bueno, generalmente estas revisiones sistemáticas se van a enfocar en la efectividad de las intervenciones, pero también pueden responder preguntas sobre precisión de las herramientas de diagnóstico o identificación de factores pronósticos. Permítanme, que no avance. Ay, ¿me puede pasar? Bueno, van a comenzar, como dijimos, con una pregunta de investigación bien definida. La pregunta va a servir para la búsqueda y el investigador debe definir claramente el estado basal, que es la P, población en estudio. Debe definir también la intervención, que puede ser el fármaco, la maniobra terapéutica, la prueba diagnóstica o el factor de riesgo. La C, que es el comparador, y el resultado o outcome, que es o sea, que el resultado esperado de dicha intervención. Bueno, dentro de los procedimientos de las revisiones sistemáticas, pues debe de tener definición del problema y los objetivos. También debe haber una formulación de los objetivos. Esto quiere decir, en base de datos electrónicos, se deben definir bien los criterios de inclusión y exclusión, que estos son como dos tips o dos cosas que no deben faltar. La definición clara y explícita de los criterios de inclusión y exclusión y las estrategias y fuentes. Esto es iniciar en bases electrónicas. Bueno, la selección de artículos tiene que ser por pares, por lo menos uno, y con los criterios de inclusión y exclusión bien definidos. Y la evaluación de la calidad metodológica y extracción de los datos, también muy importante, debe ser uniforme y debe ser estandarizada para que sea algo pues, significativo. ¿Me puede pasar lo que sigue? No soy yo. Estamos. Bueno, dentro de los problemas y limitaciones al conducir revisiones sistemáticas, bueno, la calidad de los estudios originalmente determina la certidumbre de los resultados en las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Pues partiendo de que no todos los estudios van a tener la misma calidad, es necesario que nosotros analicemos cuáles sí las cumplen y cuáles no. Si la investigación original es de mala calidad, pues por ende los resultados de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis van a ser de mala calidad y con un menor grado de certidumbre. Bueno, para la identificación de los ensayos clínicos aleatorizados, tenemos que leer el índice de materias, es necesario revisar los artículos uno por uno. La lectura del resumen es un sistema rápido de reconocimiento para poder comprobar así lo indicado en el título. No sé si realmente es si es un metaanálisis. La lectura del apartado de pacientes y métodos. Con mayor frecuencia se localizan palabras claves, si es lo que estamos buscando, y en la localización de palabras claves en el título, necesitamos asegurarnos que la asignación, muy importante, haya sido aleatoria y que haya sido correctamente explicada.
Bueno, en cuanto a la evaluación de la calidad de los estudios aleatorizados, pues necesitamos ver que sean correctamente ejecutados y la mayor evidencia científica sobre un efecto de tratamiento pues depende muchas veces de esto, de los ensayos clínicos aleatorizados. Ver que sigan, por ejemplo, ciertas pautas o la declaración consort. Se vio que a partir de su aparición en la literatura, pues la calidad de la información había mejorado en algunas publicaciones de los ensayos clínicos aleatorizados. Y bueno, la declaración consort de 2010, que es como que la última modificación, consta de una lista de comprobación de 25 ítems y pues es importante y se deben incluir en todo informe de un ensayo clínico aleatorizado. Bueno, para la obtención de datos de pacientes individuales, copié esta tablita. Este artículo proviene en el consort. Para el reclutamiento se debe señalar al inicio el total de pacientes evaluados para la selección e ir marcando muy puntualmente cuántos fueron excluidos y el por qué no cumplen los criterios de selección o por qué renunciaron u otras razones. A partir de ahí, cuántos fueron los pacientes aleatorizados y dependiendo de, así que si recibieron o no intervención o qué intervención, cuántos fueron asignados. El número de pacientes y los que no la recibieron, igualmente los motivos. Marcar también cuántos se perdieron en el seguimiento con sus motivos y finalmente pues poner cuántos fueron los pacientes analizados y cuántos excluidos y el por qué. Bueno, en cuanto a reportes de revisiones sistemáticas, la declaración quórum, comparada con otras herramientas, la comparé contra Prisma. El reporte de quórum, pues lo que encontré, según yo, más fuertemente marcado entre estas dos, es que el Prisma, porque el Prisma depende, bueno, fue hecho por los mismos autores que hicieron quórum, lo hicieron después viendo, pues ahora sí que las mejoras que podían hacerle a la declaración quórum. Básicamente el Prisma incluye mejoras en la calidad y en la transparencia, mientras que Quorum incluye mejoras en la calidad, no incluye el tema o el ítem de financiamiento, y el Prisma sí. El Quorum son 18 ítems agrupados en 6 dominios y el Prisma 27 ítems agrupados en 7 dominios. El quórum incluye título, resumen, introducción, material y método, resultados y discusión. Y lo que les mencionaba, el Prisma incluye título, resumen, introducción, método, resultados, hasta ahí vamos igual, y discusión. Y aquí importante, el Prisma incluye parte del financiamiento. Y me quedan 2 minutos. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Y bueno, dentro de la revisión sistemática con metaanálisis, yo lo hice en base al Prisma y bueno, encontré este artículo en JAMA que es la prevalencia de depresión, síntomas depresivos e ideación suicida entre estudiantes de medicina. Es una revisión sistemática y un metaanálisis. Bueno, aquí nada más con el puro título, sí cumple el ítem número 1 del Prisma. Y bueno, este es su resumen. Lo puse nada más a manera de imagen. Sé que se ve muy llena la diapositiva. Aquí me llamó la atención porque el ítem no tiene muchos, así que muchos puntos y únicamente faltan 2. En el resumen no indican tal cual las limitaciones, aunque en el desglose del artículo sí las mencionan y en ninguna parte del artículo tiene un número de registro como tal. Bueno, así fui analizando de la lista de Prisma, ahorita se las pongo. Y bueno, por ejemplo, aquí que tiene a manera de gráfico, esto que les mencioné para selección de pacientes, que no es lo mismo que el otro, pero aquí lo marca también en los ítems del Prisma. Este es el ítem 17 que sí lo incluye, con cuántos empezaron, en qué bases y por qué fueron saliendo y con cuántos se quedaron finalmente los artículos. Y bueno, aquí otra cosa importante en el ítem 27, que es el último, que les digo que es la diferencia más importante con el Marianita, te queda un escaso minuto. voy. Es las limitaciones y el apoyo económico, es esto que es el ítem 27. Bueno, esta fue la lista de Prisma y aquí fui tachando y poniendo en verde los que sí cumplía y los que no. Básicamente en este artículo que encontré, pues no cumple parte del criterio 2, no cumple el criterio 5 y aquí no cumple parte del criterio 20.
En general, bueno, hasta no soy experta en el tema, pero estos fueron los incumplimientos que vi en el PRI. Bueno, las limitaciones de esta revisión es que los datos se obtuvieron de estudios con distintos diseños, instrumentos de tamizaje y reclutamiento demográfico. Hay una heterogeneidad sustancial entre los estudios y permaneció en gran parte inexplicable por variables ininspeccionadas, y muchos análisis de subgrupos se basaron en datos transversales que no fueron apareados, recopilados en diferentes facultades de medicina, y esto puede haber causado confusión. Bueno, debido a esta heterogeneidad de los estudios con respecto a los inventarios de detección, porque eran múltiples los inventarios para el diagnóstico de depresión y las poblaciones de estudiantes, no se pudo determinar la prevalencia de la depresión mayor. Y el análisis se basó en datos agregados publicados. Ay, Súper. mi postre. Bueno, mi postre era un muy cuento bonito náhuatl infantil. Okay. Muy bien, Ya. perfecto. Gracias, Marianita. Si nos regresas la imagen, por favor. Si nos regresas, por favor, la pantalla a tu seguro servilleta y amigo. Sí, Listo. eso, muy bien. Entonces, perfectamente bien. Y entonces vamos, ahora tenemos otros 10 minutos. A las 7:20 se acaban los comentarios. Vamos a platicar. Voy a empezar a dirigir los comentarios que tenemos a continuación. Entonces, Nadia, no vayas a chocar. Nadia Arbizu, no vayas a chocar, canija. No, yo vengo de copiloto. Hijo, además tiene chofer y toda la cosa. No, qué buena onda, es mi esposo. Es esposo y chofer. ¡Wow! Ay, no, esposo. Es la maravilla. ¿Y qué más sabe hacer? Ay, arregla narices, gargantas y oídos. ¡Wow! No manches, Cocina. yo creo que está sobrevaluado. Cocina muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar con los comentarios. Si quieren prender sus cámaras, vamos a darnos 10 minutos sobre los comentarios de este trabajo de Mariana, ¿no? Entonces prendamos las cámaras todos, amigos, ¿no? Bueno, los que quieran, los que no quieran, no. Sale muy bien. Y entonces vamos a empezar con los primeros comentarios. Hay que recordar que la tarea era diseñada para revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. No todas las revisiones sistemáticas que pueden ser con todas las preguntas de diagnóstico, pronóstico, tratamiento. Yo soy el que estoy proponiendo que se pueden hacer revisiones sistemáticas de estudios de prevalencia y hacer las comparaciones. Entonces, yo creo que se pueden hacer prácticamente de todo, pero esta tarea se dedicaba únicamente a revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. ¿Eso quedó claro en la tarea? ¿Pati? No, Pati no. ¿Qué pasó? Pati no. Edith, Fabiola. Fabiola. Sí, poeta que lo dice, sí. ¿Sí? Sí quedó clarísimo, ok. Entonces, no, fíjate, perdón que te interrumpa, fíjate que lo que yo empecé a hacer fue una revisión sistemática, bueno, en base a las palabras MESH, como que a lo mejor no me quedó muy clara la tarea, pero en base a, más bien en base a un metaanálisis. Espérame, Fabiola, porque esa falta de ortografía verbal también la tuvo Mariana. ¿Saben cuál es la diferencia de envase? ¿Cómo se escribe envase? Envase se escribe con V y es envase de plástico, envase de cristal, no sé. Ustedes ya van a ser maestros en ciencias, no pueden decir envase. Es con base en. El envase lo dijo Mariana, lo dijo como 18 veces, o sea, no se permitan. Ya van a ser maestros en ciencias, ni modo que diga aiga, ni modo que digan vistes, ¿no? O que pronuncien tan mal el francés como, no es cierto, como Lulu. No, très bien. Ta pronunciación c'est très bien. Muy bien, perdóname. Perdóname, es que si no quise pasar el envase, no quise dejar pasar ese envase. Fabi, venga. Está perfecto. Entonces, en realidad... Es crítica Mariana, ¿eh? Venga. No, para nada. Me pareció muy bueno el tema de Mariana, pero yo entendí la tarea diferente. Ok. Bueno, entonces pasemos entonces a... Es crítica al trabajo de Mariana. David Islas, ¿tú qué opinas? ¿O alguien que quiera opinar? ¡Ay, sí, Nadia Arbizu tiene levantada la mano! Adelante, Nadia. A ver, yo creo que en primer lugar ella hace un resumen muy bueno, ¿no? De todos estos principios, las limitaciones de los
revisiones sistemáticas y metaanálisis. A mí me gustó su presentación porque trata el mismo tema que abordé yo y creo que tanto su estudio como el mío tienen la misma limitación de la heterogeneidad. Nadia, ¿es en serio? ¿Cuál fue las limitantes que puso esta Mariana? ¿Cuál fue la limitante que a ti te pareció adecuada? No, la limitante del estudio que ella analizó. Ah, ¿y Ella el estudio menciona... que ella analizó era de ensayos clínicos? No, era un estudio transversal. ¿Era un estudio transversal la revisión sistemática que hizo ella? La prevalencia se obtiene a través de una encuesta transversal. Ok, sí, muy bien. Entonces, voy a poner aquí el estudio que ella propone como su ejemplo de una revisión sistemática de ensayos clínicos y me van a decir qué opinan. Entonces, esta revisión sistemática de ensayos clínicos dice Prevalence of Depression and Depressive Symptoms and Suicidal Ideation Among Medical Students. ¿Qué opinan? ¿Les parece que sea un estudio de ensayo clínico? No. Y tiene como 3 desenlaces, ¿no? O 3 preguntas que quiere contestar. Está bien, déficit de la atención del investigador, pero ¿qué opina Antonio González Pedraza, que seguramente enamorado de su esposa va a decir, no, y no, lo que Mariana hizo fue perfecto? Venga, vale la pena decir que tienes conflicto de interés. Venga, Antonio. Bueno, ya declaro mi conflicto de no importa. interés. Ya lo declaro desde el inicio. Sin embargo, o sea, pues sí, yo también entendí que la revisión sistemática debería ser en relación al tema que nosotros vamos a tratar en nuestro trabajo de investigación. Ese fue el error. Ahora, en base, digamos, en la crítica Con de este base artículo, otro que dice en base, Mariana, ¿ya viste? Ok. Tú se lo pegaste, él no era así, Marianita. ahora sí, Él sí decía con base en y no decía en base de plástico o tampoco decía sobrevivencia. Él sí bueno, dice de supervivencia. acuerdo a Contigo. de acuerdo al artículo, pues no es un estudio, no es una revisión sistemática que solamente esté evaluando ensayos clínicos controlados, ensayos clínicos aleatorizados, que fue el mismo error que yo tuve, o sea, ahora que lo dice. Probablemente no entendí la tarea como que solamente tenían que ser ensayos clínicos aleatorizados, porque obviamente lo que hicimos antes de cómo evaluar el ensayo clínico, si eran ensayos clínicos de calidad y todo esto, pues iba en relación probablemente a tratar de poner un ejemplo de una revisión sistemática con metaanálisis de puros ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? O sea, como para poner a hacer el ejercicio. Entonces, definitivamente este estudio no es una revisión de ensayos clínicos aleatorizados, es una revisión ¿Y de tú diferentes tipos mismo de qué estudios. piensas sobre Prisma y Quorum, que también hiciste tú la tarea? Prisma Sí. y Quorum, dime una cosa. ¿Hablan sobre la calidad No, hablan sobre la calidad de los estudios? Prisma y de Quorum. hecho, algo que platicamos con Mariana, o sea, no hablan de la calidad de los estudios, O sea, solamente, ya no hablan de amor, ahora hablan de metaanálisis. Eso me parece. siempre hemos hablado de las De dos cosas. Se acabó el amor y entraron los metaanálisis. Pues no, el amor se acabó, pero ahora hay que hablar de las dos cosas. Amor científico. Amor científico. Se agrega el amor los metaanálisis. Eso es todo. No me parece que hablen de la calidad. Lo que se pretende hacer con esto es tratar de mejorar la calidad, pero no la está evaluando. Perfecto. Entonces, Prisma y Quorum, en específico Prisma, es un grupo, es un checklist, como dice la diapositiva que está ahí enfrente, que lo que pretende es que la publicación contenga los ítems indispensables para, digamos que la base mínima para un metaanálisis. No tiene nada que ver con la calidad. Es correcto. ¿Sí? No tiene nada que ver con la calidad, y eso lo mencionó Marianita, decía que la calidad, la calidad de la melcocha se medía mediante estas dos cosas, y no.
no tiene absolutamente nada que ver con la calidad, sino que son los ítems mínimos que debe de tener una publicación, lo que exige para que sean publicados, ¿sí? Entonces, Sí. pero regresemos un poquito, faltan 2 minutos, voy a dejarles la puerta abierta para que cualquiera de ustedes nos platique. ¿Qué opinan de lo que ella dijo del famosísimo dicho de garbage in, garbage out? No sé si lo escucharon. La calidad de las revisiones sistemáticas depende de los estudios que las componen. Yasmín Amelia Chirino y después Lulu Santos. Sí, adelante, Yasmín. Sí. Finalmente, los estudios se realizan por un tema de interés, ¿no? Y cuando hay un tema de interés, tú lo vas a replicar en tu medio ambiente para ver si tiene un efecto, o sea, de eso se trata. Ahora, no necesariamente que yo tenga más estudios acerca de un tema me va a ser un tema mejor, porque Totalmente. puede ser algo que la gente no ha estudiado o lo que implique económicamente llevarlo a cabo. Entonces, no solamente es el interés, sino las implicaciones que esto tiene. Entonces, esa premisa, yo no estaría de acuerdo con esa premisa. ¿No? Con la premisa de garbage in, garbage out. Ahora, pues con lo que platicamos con Juan, es que generalmente, yo no diría garbage porque no necesariamente va a ser basura. Yo tomé la decisión de que entrara, sino que son elementos que quizá me sirvan para después y que yo tengo que decir a dónde se fueron. Ok, ¿No? Sí entonces estoy entendiendo. le voy a cambiar la palabra y voy a poner las palabras que dijo y que quisiera que reflexionáramos. Ya no nos queda más tiempo, pero sí que quisiéramos que reflexionáramos que la calidad de los estudios individuales, No se escuchó, no escuché. la calidad de los estudios individuales Los estudios individuales, yo creo que si tienen una mala calidad, eso sí si los voy a tienen una quitar. mala calidad, entonces el metaanálisis o la revisión sistemática y el metaanálisis van a ser de mala calidad. ¿Sí? Eso es algo que yo rescato de la presentación de Mariana, ¿no? Yo creo que esa es la aportación más grande que nos dice ella es, ojo, que si estamos teniendo muy mala calidad de la información, lo más probable es que el metaanálisis vaya a terminar con pésima calidad de la información y terminemos como saltimbanquis, con una serie de pelotas que no nos llevan a una realidad como tal. Yo rescataría esto de la presentación de Marianita. Y como ya se nos acabó el tiempo de comentar, Lulu Santos, perdóname, es que si no nos quedamos aquí. Entonces, lo que sí es que sigue la tuya, Lulu. ¡Ajá! ¿Quieres presentarlo tú o paso yo las diapositivas? Usted. No, pásala tú, ya le puse varios participantes, están hasta. Gracias. Yo Venga. la paso. ¿Sale? Sí. Entonces, ahora Lulu, por favor, ya no toque los temas que tocó Mariana, que son temas generales. Lo salto. Sino ahora enfócate a las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. O sea, focus a revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. ¿Sale? Venga, sale. Nada más déjame compartir pantalla. Ajá, bien. Ay, ¿dónde está? David Islas ya llegó, no lo puedo creer. Buenas noches. ¿Qué pasó? Se te echó a perder el coche. No, es que venía manejando y ahorita venía caminando, pero por eso no. Consíguete un chofer como la buenísima Nadia Arbizu. Eso es lo que hay que hacer. Doctor, ya, compartir pantalla. Sí, es lo que debes de hacer. Un chofer que cocine y que opere narices. Venga, vamos. Entonces, son 7:32. A las 7:42 empezamos las preguntas y quiero que pongan en especial énfasis en qué fue lo que más les gustó de la presentación y lo que no les gustó de la presentación. ¿Sale? Venga, Lulu. Tienes 10 minutos. Gracias.
para poder completar la exposición de Mariana, referente a la revisión sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados, sí me gustaría agregar un poco más referente a la valoración de la calidad de los estudios. Y eso lo tengo aquí. Primero, hay características claves de una revisión. Sí, debemos de aclarar sobre los objetivos y sobre los criterios de elegibilidad, que esto incluye los criterios de inclusión y exclusión. La metodología debe ser explícita y siempre debe ser reproducible. En la búsqueda sistemática de la literatura, ya nos dijo Mariana que incluso se recomienda que sea en pares. Y para la evaluación de la validez y calidad de los estudios incluidos, hay algunas herramientas que enseguida les voy a presentar. Las conclusiones se deben basar en las pruebas de revisión. La información debe ser detallada de la metodología y los resultados para asegurar que los hallazgos pueden reproducirse y debe estarse actualizando periódicamente. Las herramientas creadas para evaluar la calidad metodológica de las revisiones sistemáticas pueden ser AMSTAR, que evalúa la calidad metodológica, y ROBIS, que evalúa el riesgo de sesgo de las revisiones sistemáticas, porque todos tienen sesgos, aunque digan que no, pero entonces, ¿cómo los vamos a evaluar? Con estas dos herramientas. Aquí les puse la captura de pantalla de parcial del documento. En AMSTAR son 3 hojas y en ROBIS son varias hojas, donde se va llenando, como en el caso de Consort, se va llenando la información respecto a los estudios y ahí vas organizando la información. La utilidad es que las revisiones sistemáticas muestran claramente cuándo se ha producido suficiente evidencia y no son necesarios más estudios para probar la efectividad o falta de ella de una intervención. Quizá esto aclare la duda que tuvo en un principio la doctora Yasmín. Una revisión sistemática podría proporcionar respuestas sobre cómo funciona una intervención en sus distintas modalidades o en distintas poblaciones y contextos. Entonces, lo primero es definir bien la pregunta, con sus características de esa pregunta, que sea legible, que tenga una estrategia de búsqueda, que analice realmente los resultados y que se puedan interpretar. Hay varios tipos de preguntas, que esto a mí me pareció interesante, y que de ahí clasifica qué tipo de estudios estamos incluyendo. En este caso, para esta tarea serían la revisión de intervención y la revisión metodológica y quizá la revisión cualitativa. Entonces, ¿cuál es el proceso? Y aquí sí es algo importante. Ya que definimos la pregunta, es registrar el título. Hay plataformas y grupos donde puedes registrar el título. Nos puso el ejemplo la clase pasada el doctor respecto a la página de Cochrane. Ahí se registra y ahí te dicen, oye, sí, este título sí entra, no entra, te falta la pregunta, etc. Y es ahí donde obtienes un número y es el que pones luego publicable. Tienes que planificar la revisión en tiempos. Comentaban que el tiempo promedio de una revisión sistemática de ensayos clínicos es hasta de 30 meses y que el número de estudios incluidos en promedio son 9 estudios. Ya realizas la revisión y publicas la revisión y también la registras en un programa que se llama Prospero. Y pues tienes que estarla actualizando y republicando. Hay otros recursos con los cuales debes apoyarte. Uno es una persona, bueno, comentaban en esta bibliografía, que sea un experto para que te vaya guiando. Me imagino que esa es la parte en la que escoges en pares los artículos. Ahí es lo que entendí ahorita. Y también que te apoyes de un estadista. Hay software donde puedes ir viendo cómo vas. El principal es el Cochrane RepMan. Y los otros dependen de Cochrane, como Grade, EPI, Convindence y Archie. Y el Grade es un manual de revisiones sistemáticas de intervenciones. Es un sistema gradual de calidad de la evidencia y de la fuerza de las recomendaciones. Y hay muchísima información respecto a Grade. También el quórum, que ya no los platicó Mariana, aquí nada más pongo parte del inicio de esta herramienta y puse mi estudio. ¿Sigo, doctor, o ya? Todavía tienes, sí, todavía te falta. Ese estudio está hermosísimo, porque además de todo, aquí ya no nada más estamos haciendo una estadística lineal,
como lo que acostumbramos en otros metaanálisis, sino que aquí también se puede hacer estadística bayesiana, donde se pueden hacer los contrastes en distintos puntos con distintos puntos de corte y en distintos escenarios. Entonces, estoy fascinado en que nos vayas a enseñar hoy este metaanálisis con estadística bayesiana. Dale. Venga. Bueno, el objetivo de este estudio fue demostrar el impacto del tamizaje con mastografía en la mortalidad por cáncer de mama. Para los criterios de elegibilidad, las palabras MESH fueron Mammography, Breast Cancer and Screening, and Random Set Control Trial. Solo eligieron artículos en el idioma inglés entre los años de 1970 y 2015. Los criterios de exclusión fue la mamografía aplicada a mujeres de alto riesgo, con factores de alto riesgo, y artículos relacionados con el estudio principal, pero utilizados para otros fines. En cuanto a la metodología explícita y reproducible, se realizó y se informó siguiendo los elementos de informe preferidos para las revisiones sistemáticas y la declaración de metaanálisis. Y la recuperación de datos fue realizada por un panel de expertos de forma independiente, literal así lo pusieron. Para la búsqueda sistemática de la literatura se analizaron 9 estudios clínicos aleatorizados. Y a cada uno fueron determinando, ellos pusieron este cuadro, donde fueron determinando cada uno de los componentes de esos estudios. Y así la fueron clasificando y de ahí fueron obteniendo sus variables. La evaluación de la validez de los estudios clínicos lo hicieron conforme al consort. Y la explicación, bueno, la forma de plasmar sus resultados fueron por medio de tablas, que enseguida las estoy poniendo y que creo que es de ahí la información más útil. La primera, en la tabla número 1, clasifican de acuerdo al estadio de cáncer que están detectando y usan las pruebas bayesianas para una regresión logística. Y ponen enseguida sus variables y sus riesgos relativos y se me olvidó la palabra. Intervalo de confianza. Gracias. Intervalo de confianza del 95%. Gracias. Ceci Rodríguez, bien calladita, pero bien que sabes. Gracias, Ceci. Entonces, y así fueron clasificando de acuerdo a las variables. Después, en la tabla número 2, con esos nuevos casos, Lulu, ¿vale? Lulu, ¿no nos quieres presentar los resultados? Sí. Que no sirve la mastografía. ¿Cómo? Que no impacta en la mortalidad. Pero sí impacta en el sobretratamiento, ¿no? Sí, impacta en la sobredetección y sobretratamiento. Sí, de hecho, esas fueron las limitaciones. ¿Por qué limitaciones? Me está doliendo el corazón. ¿Pero por qué limitaciones? No entiendo tus limitaciones. Perdóname que te... No, está bien. Que no te iba a interrumpir. Discúlpame, ya me callé. Sí, no, está bien, está perfecto. Ahí comentaban que todos los estudios se hicieron incluso en diferentes países y había una gran heterogeneidad de los resultados debido a las indicaciones de la mastografía de tamizaje acorde a la ley de cada país, no iniciando en la misma edad y no terminando en la misma edad de acuerdo a cada país. Además, las pacientes no acuden con regularidad al tamizaje. Gracias a Dios. Dejaban pasar varios años o de plano no iban, solamente iban una vez, entonces eso ya no se consideraba tamizaje. Con justa razón, ¿no? O sea, viste los resultados. Mira, si le das una diapositiva antes, vas a ver por qué las señoras no van. No, después. Aquí está. Aquí está. En la sobredetección, si van muy seguido. O sea, la sobredetección, si van muy seguido, o sea, es hasta del 94.1. Sí, es muchísimo. Es muchísimo. O sea, hasta en el peor escenario o sea, en el escenario más fresa, hay un sobrediagnóstico. ¿Puedes mostrarles a tus compañeros dónde estoy diciendo? Percentage of overdetection. Aún en el escenario más fresa es del 39, pero en el escenario donde le piden a las señoras que vayan cada año, el sobrediagnóstico es del 94.1. 97% incluso, doctor. 97% de que o sea, entonces,
Lulú, pues por esa razón es que las señoras no son tontas y no van. Dicen, no, y no, ni más. O sea, ¿a qué voy? Sí, o sea, y no solamente es el sobrediagnóstico, donde también implica mayores recursos, que también lo ponían ahí, donde la paciente ya no regresa más nunca a la mastografía y Ay, donde, bueno, vaya, no son homogéneos los estudios y no puedes estar viendo más allá, pero yo creo que más bien no se necesitaría hacer más estudios. O sea, ya hay muchos estudios al respecto y este es el más actual que encontré, que fue 2015, este metaanálisis, donde pues los números son dolorosos. catastróficos. Ok, bueno, listo, Lulú. Vamos a hacer ahora nuestro... Ay, mi poema, Qué bonito poema. ¿Lo vas a hacer en náhuatl o lo vas a hacer lo voy a actuar. Sale, venga. Ok. Se llama Por fin lo comprende mi corazón y es de Nezahualcóyotl. Perdón por mi pronunciación. Kiko Tlamati no yolo. Ni Cati in cuatro. Ni Cati in xochitl. Maca in cuetlacui in tlacuquepa. Bravo, 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 bravo. Qué bonito. Bueno, entonces préstanos la pantalla. Listos. Entonces, ahora quisiera que se enfocaran en un poquito de crítica. Vamos a criticar un poquito la presentación de Lu. Sobre todo pensando en los ensayos clínicos. O sea, quiero que centren sus pensamientos en qué onda con los ensayos clínicos, con esta revisión sistemática de ensayos clínicos. ¿Cuáles son los pros de los ensayos clínicos? Pau Zamora, que acaba de prender su micrófono. Estoy seguro que está a punto de levantar la mano. Pros. En general, de los ensayos clínicos, Sí. bueno, que son estudios prospectivos que nos permiten pues tener muy bien estratificado el estado basal, entonces eso también nos permite que tengan mucho menos sesgos. Se puede observar o analizar o controlar la calidad de la maniobra y entonces así poder tener un buen análisis del desenlace. Ok, muy bien, muchos pros. Le gustan los ensayos clínicos a Pau Zamora. Sí, son costosos y en algunos casos, digo, esos serían contras, ¿no? Que algunos ensayos clínicos son costosos, que no se Costoso pueden es un realizar. Tesla. ¿Mande? Costoso es un Tesla. Comprarte un Tesla es costoso. Hacer un ensayo clínico que permita salvarle la vida a la señora, si no hacerle daño a las señoras, eso no es costoso. O sea, imagínate que alguien dijera, ya están los ensayos clínicos para evitar que lesionen a las señoras. Imagínate que, que alguien hace eso, invierte su dinero en eso y descubre que efectivamente hay gente que le está haciendo daño a las pobres señoras. Sí, pero bueno, lo que voy es que no todos los centros los pueden realizar. Claro, pero no es costoso. Y eso es como el tema de los metaanálisis, que, o sea, nos permite a lo mejor tomar pequeños ensayos clínicos que no tienen una muestra de un tamaño de muestra que tenga algún impacto o no se ve un impacto con un tamaño de muestra pequeña, entonces los metaanálisis o las revisiones sistemáticas nos permiten obtener información de esos pequeños ensayos clínicos. A eso me refería con que algunas veces son costosos, no todos los centros los pueden desarrollar. Y hablando del costo, doctor, en el estudio ponen eso, de que que los países que aún no tienen tamizaje de mama, que no lo pongan, que no lo hagan, que así lo ponen, que no hagan tamizaje porque ya hay suficiente evidencia. Y ponen incluso, entendemos que en el pasado no habían todas las herramientas para poder interpretar adecuadamente los resultados clínicos. Pero ahora que ya lo tenemos, pues aquí está y ya no hagan tamizaje. Ay, ok. Quiero oír a Fabi Flores, que es oncóloga. Fabi Flores, ¿qué opinas tú de estos ensayos clínicos en estos estudios a largo plazo de tamizaje, por ejemplo, de una enfermedad como cáncer? Pues estoy impactada con los resultados de Lulú, porque realmente te hace replantear, bueno, del estudio de Lulú. Con los resultados así bien duros. Perdón, sí, perdón. No le hicimos caso. No sé si taparme los oídos porque la verdad es que sí nos replantea muchos de nuestros criterios para el screening de las pacientes, ¿no? Sí, Fabi, aquí yo creo que esto es el rescate de los médicos, ¿eh?
O sea, en los años anteriores todo era el aparato, ¿no? Todo era así, no, pues métala al aparato y que el aparato sales del aparato y ya te dice si tienes o no tienes cáncer. Y ahora decimos, no, o sea, tienes que ir al oncólogo, tienes que revisarte, te tiene que revisar una persona especializada, ¿sí? Tiene que ser un médico el que hace, el que te dice que puede o no ser cáncer, el que te manda a hacer el estudio. A mí me parece que yo no entiendo por qué la gente no le gusta la idea de que seamos los médicos el centro del diagnóstico. David Isla alzó la mano, así es que como lo hizo muy bien y muy amable, entonces le voy a dar la palabra a David Isla. Aunque su esposa no la vea aquí, eso significa que la tiene como la escopeta, cargada y detrás. O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde está la esposa? No, ya está al pendiente. Ajá. O sea, yo creo que no cambia la conducta, yo creo que es lo mismo que todos los estudios o los ensayos clínicos que se han visto, que el tamizaje no sirve en cáncer de mama, o sea, es solamente Sí, como una David Isla sirve secuencia. para algún tipo de cáncer. O sea, tú estás diciendo que sirve, o sea, estás El intentando decir tamizaje, que hay algún resquicio donde funcione. sí, el cáncer uterino es el único que ha visto, de hecho, un impacto en su supervivencia, más del 20% de supervivencia. Algo que se requiere, por ejemplo, en tamizaje es que debe de tener una cobertura de más del 70% para que sea efectivo. A ver, espérame Y un hacer segundo, permíteme un tamizaje, segundo. Déjame mostrarte los datos de esta revisión. Lulu Santos, puedes, bueno, yo voy a compartir la pantalla ahora y voy a ver estas palabras que estás diciendo, justo lo que tú estás diciendo, que tiene que ver con la estadística bayesiana. Voy a quitar garbage in, garbage out y voy a poner justo lo que tú estás diciendo. Ay, no, Lulucita, ¿puedes ponerlo tú? Entonces, él lo que dice es que se hace estadística bayesiana y entonces va a poner un escenario donde tengamos el 70% de cobertura, ¿no? Entonces, ese 70% de cobertura, que es el porcentaje de detección alto, ¿sí? Ellos ponen 75%, no 70%, ellos son más altos que tú, y ponen que en esos porcentajes en high, le puedes ahí poner una flechita, ahí es donde hay más sobredetección. O sea, va justamente, David, en contra de lo que tú dices. O sea, lo que tú dices es que entre más detección, peor les va a los sujetos porque son más lesionadas y no hay una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia, que es una diapositiva anterior. ¿Puedes poner la diapositiva anterior? Aquí está el modelo. Entonces, en este modelo multivariado, en el modelo multivariado abajo, ahí donde en el A, dice breast cancer, A, multivariado. No nada más, ese es el univariado, si te bajas un poquito más. No, ahí mismo en el A, ahí dice, abajo de univariado dice multivariado, gracias. Y te sigues hasta donde dice riesgo relativo. Y en el riesgo relativo dice que en ese escenario que tú estás marcando hay un incremento de la mortalidad. ¿Qué opinas al respecto? doctor, de hecho, creo que me di mal a entender. O sea, para probar un tamizaje se necesita una cobertura del 70%. Aquí no es efectivo porque no mostró. O sea, el hecho de realizar más mastografía es sobre tratamiento, más riesgo de cirugía, más riesgo de detección de otros tipos de tumores y no propiamente que sea cáncer. Entonces, por eso el tamizaje en mama no es efectivo, no se debería de realizar en ningún lado como tal, como tamizaje. A lo que yo iba era que, por ejemplo, han probado el tamizaje en cáncer uterino donde la cobertura ha sido, en países, porque aquí en México no se puede, Amigo, donde ha pero tenido una cobertura del 70% y que ahí sí se ha visto una efectividad en supervivencia. Pero es el único. No hay tamizaje para ningún otro tipo de cáncer. sí, bueno, ok, te voy a creer, pero te voy a hacer una tarea que nos presentes esos estudios que estás diciendo para la próxima semana, ¿no? Donde nos muestres ese metaanálisis que habla exactamente de eso, ¿ok?
¿Puede Entonces, ser un ensayo clínico? si quieres un ensayo clínico donde se demuestre eso, Sí. demuestres esto que estás diciendo tal cual, ¿no? Y quedó aquí grabado para el resto de la vida. Pero como ya se nos acabó el tiempo, entonces ahora vamos a pasar a Yadira. Yadira, ¿estás con nosotros? No la vi. Yadira está Hola, aquí. aquí estoy. Ay, Yadira Melchor, sí Sí, está. aquí estoy. Yadirita, ¿te gustaría presentar tu tarea? ¿O Sí, pasamos a Antonio Gómez Pedraza? sí, pues la presento, aunque Venga, venga. creo que está medio chafa. Yadira Melchor. Sí, tenemos a dos participantes que levantaron la mano, Fabi Flores. Ay, lo siento mucho porque creo, lo que no me gustaría es que nos quedáramos aquí estancados, pero si ustedes me Igual hay dicen equipo, ¿no? que le sigamos con la discusión en este escenario, porque está muy rudo, porque es muy difícil de digerir y quizás se vayan a ir impactados a sus casas diciendo, ay, no, ¿a cuántas señoras les dije que fueran a hacerse la mastografía? Y a todas les aplastaron las chichis por mi culpa. Ay, no. Soy peor que cualquier señor del metro. Soy No, peor. sí diagnosticamos cáncer, ¿Mande? pero no de tamizaje. Sí, entonces si quieren podemos seguir discutiendo con este escenario o pasamos a Yadira. ¿Qué opinan? Los que levanten la mano pongan una manita así, seguimos y los que aplaudan le buscamos con Yadira Melchor. Sí, entonces No, ya está yo bien, ¿no? tengo una pregunta en relaciones que... Aplauso, tengo un aplauso de Pausa Mora que dice que sigamos. Y nada más, dos aplausos de Mariana Herrera que sigamos y nada más a tres. Bueno, entonces, Fabi, entonces, si quieres la pregunta, la haces en el YouTube para poder seguir adelante. ¿Te parece bien, Fabi? Sí, claro, sí, Vale. adelante. Entonces, vamos a presentar la tarea de Yadira Melchor. ¿Ya tienes tu presentación lista? Ay, bueno, Sí. en un Y segundito, por favor. quiero que se concentren ahora. Ahorita hablamos de los pros de los ensayos clínicos. Un ensayo clínico, el pro es que está muy controlada la población, muy controlada las dosis de tratamiento que se le van dando y el seguimiento. Pero ahora pensemos en la presentación de Yadira Melchor en los contras de los ensayos clínicos, ¿no? ¿Por qué los ensayos clínicos, antes que decían que era la panacea, antes decíamos que era la evidencia 1A, ¿no? Era lo máximo del mundo. Ahora pensemos en contra de los ensayos clínicos. ¿Cuáles son las limitantes de los ensayos clínicos? Y para eso Yadira Melchor nos va a presentar la tarea. ¿Les parece bien? Muy bien, Yadirita, ya sabes cuáles son las reglas. Las reglas es que son las 7:57 de la mañana y tienes 10 minutos, entonces a las 8:07 te interrumpimos y empezamos a platicar sobre los limitantes. ¿Sale? ¿Listos todos? De Bueno, acuerdo. entonces apagamos nuestros micrófonos y todo tuyo. Somos todo oídos, estimada Yadira. Venga. Sí, Yadirita. Bueno, dentro de las revisiones sistemáticas, pues en primer lugar, el concepto es que son revisiones rigurosas de búsquedas y evaluación de la síntesis Riguroso de con un Z. tema. Ay, bueno, perdónenme, la voy a pasar. Es estandarizado por Cochrane, que es quien ha trabajado más en las revisiones sistemáticas. Y bueno, usted preguntaba sobre los principios y procedimientos de las revisiones. Es importante que para hacer una revisión sistemática, pues se tenga primero una pregunta sistemática. Y estas pues están delimitadas primero a ver si es en el estado basal o en la intervención, y estas se realizan con la pregunta PICO. Si se refieren al pronóstico con PEO y para pruebas diagnósticas PICOS. Estas deben de incluir pues antecedentes, justificación, criterios de selección, tipos de estudio, tipo de participante, tipo de intervención y tipo de medidas del resultado. ¿Cuáles son los problemas? Pues que de las revisiones sistemáticas están sujetas a sesgos
Si no se tiene una adecuada metodología, pues estas van a realizar una pregunta clínica inadecuada. No siempre se va a contar con todos los estudios clínicos aleatorizados suficientes y se pueden incluir algunos otros estudios. También es importante ver que la estrategia de búsqueda debe de incluir una o más, más bases de datos, e incluso el idioma de la búsqueda es importante, ya que muchas veces se incluyen nada más estudios en inglés, y mencionaban que esto pues limita la información. Además de búsqueda de literatura gris, que son estudios que no son publicados, como trabajos de congresos, tesis, y bueno, esto pues va a variar las conclusiones si solamente se dejan, si no se incluye la literatura gris, y va a hacer alteraciones en la eficacia de la intervención, y sobre todo, al final, si no se hace esto, pues van a ser sesgos en la publicación. ¿Cómo se van a identificar? Pues al final las revisiones sistemáticas van a ser un resumen de los artículos publicados y los trabajos no publicados, como tesis o mencionaba trabajos de congreso. La mayoría de los estudios clínicos estandarizados, ensayos clínicos aleatorizados, perdón, estos es importante incluirlos en las revisiones sistemáticas porque se consideran como el estándar de oro para poder realizar revisiones sistemáticas. Y bueno, estas se usan para, justo en especial para revisiones relacionadas con diagnóstico y con pronóstico en los estudios clínicos aleatorizados. Y bueno, decía que cómo se evalúa lo de quórum, ya lo mencionaron varias veces, pero bueno, yo nada más puse estas 7 puntos en general que debe de incluir, y que mencionaban que justamente los estudios clínicos aleatorizados eran parte importante de las revisiones en quórum. También está Prisma, que Prisma pues incluye más o menos los mismos puntos, que en realidad pues mencionaban que no había uno que fuera mejor que otro. Y dentro de la tarea, pues bueno, yo puse un estudio muy sencillo, que es una revisión rápida del uso de cubrebocas quirúrgicos en ambiente comunitario e infecciones respiratorias. Ay, no puedo. Y bueno, de esto, pues lo hice de acuerdo como a las revisiones de Cochrane, que usa, o en resumidas cuentas, son 5 preguntas. La revisión aborda una pregunta clínica lógica y enfocada, pues esta sí tiene una pregunta pico que describe el tipo de pacientes, pues es en la comunidad, el tipo de intervención, el uso de cubrebocas quirúrgico, la comparación, usar o no usar cubrebocas, y el desenlace es la reducción en el contagio por SARS-CoV-2. Se especifica la estrategia de revisión, pues esta hace una revisión rápida de revisiones de Cochrane, y la estrategia de búsqueda pues implica estudios que incluso usan literatura gris. Los títulos y los resúmenes fueron revisados por un investigador, y estas se dividieron en los textos para revisión entre 3 investigadores. Los resultados fueron sintetizados de forma narrativa. Bueno, se evaluó la validez de los estudios incluidos. Sí, porque para evaluar parte de la validez, pues era utilizar métodos de cegamientos para justamente evitar los sesgos, y estos ensayos clínicos aleatorizados siempre en escenarios similares al uso comunitario, como los realizados bueno, sí aplican estudios clínicos aleatorizados más bien, y ahí lo mencionan que lo utilizaban como los estudios realizados en hogares, en residencias comunitarias, y que estos, pues al utilizarlos se daban cuenta que no tienen, en aquellas personas que no usaban o que viven en la comunidad y que no tienen un entrenamiento para el uso de cubrebocas, no observaban una reducción en la probabilidad de contagio.
se puede reproducir en otros grupos, pues sí se identificaron 713 manuscritos de estos 6 revisiones sistemáticas, pero no encontraron en estas revisiones reducciones en la probabilidad de contagio, y 6 estudios experimentales en hogares tampoco encontraron diferencias en la probabilidad de contagio. Entonces, esto pues sí es reproducible porque tiene varios estudios clínicos aleatorizados en donde se aplicó. Determina la heterogeneidad estadística, y pues aquí no, porque no se han reportado, no tiene descripciones estadísticas más que riesgo relativo, y no cumple con el término de heterogeneidad. Y bueno, dentro de la historia, pues se llama La culebra bendecida, únicamente es un resumen. Esto decía que algunas mujeres lavaban y había una culebra a quien cuidaban y mantenían, y un día un sacerdote les dijo que la mataran, pues la mataron, se la comieron, hicieron mole, fiesta, y entonces comenzó a tronar, a relampaguear, la iglesia se hundió, la culebra era bendita, y bueno, ahí se quedó como la campana de la iglesia, se quedó en el río, y a veces se oye cantar en un gallo a mediodía. Muy bien. Y bueno, estas son como algunas también palabras que encontré no las sé pronunciar, pero... Bueno, ¿qué te parece en México? Metal, algunos hablan de que México tiene metal. ¿Qué te parece? Nosotros decimos aquí guajolotl, viene de totol, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece? ¿Por qué no le caes a mi cantón, a mi Cali? Así le decimos aquí en México, ¿no? Muy bien, pero bueno, se te acaba de terminar el tiempo y ahora, estimada Yadira, qué padre que estés a favor del buen Gatell, o sea, le acabas de dar la razón al presidente de la República, estimada Yadira Melchor, ¿no? No, yo no le doy la razón. Yo ¿Puedes no le doy la razón. ¿No? Aquí dice que usar cubrebocas, ¿no? Estoy en contra. Sí, justo eso, por eso me llamó la atención, porque pues no tiene sentido, a pesar de que según incluyen muchos estudios, pues no, realmente pues ¿Y creo eran que ensayos están clínicos, erróneos. estimada Sí, Yadira? según esto eran estudios clínicos. Sí, ok. Muy bien, entonces deja de compartir tu pantalla. ¿Podrías poner el artículo? ¿Nos podrías enseñar el artículo? Ok, Sí. y entonces ahora vamos a enfocarnos en los contras de de un ensayo clínico. ¿Cuáles serían los contras de un ensayo clínico? ¿Quién dijo yo? Doctora Chirino, o sea, cuando usted ve un ensayo clínico, ¿qué es lo primero que dice? Ah, estos ensayos clínicos me caen mal. Pausa, Mora, venga. Aquí estoy, perdón, es que no había yo puesto el micrófono. Yo creo que de los primeros aspectos van a ser las condiciones que no cumplan con el modelo arquitectónico, ¿no? Que los datos, o sea, el modelo arquitectónico de mi pregunta, o sea, mi pregunta pico no está completa, ya sea en cuanto a pacientes, la intervención y la comparación y el outcome. Entonces, lo primero que yo quisiera ver es que se lleve a cabo de una manera correcta. Otro aspecto importante sería la condición ética, ¿no? Que también es un aspecto muy importante para estos estudios, ¿no? Que lleven esa condición ética de consentimiento informado y de elementos que no pongan en riesgo al paciente. Ahora, algo que yo encontré personalmente... Sí, perdón. Yasmín, Sí. vamos a intentar enfocarnos a los contras de un ensayo clínico aleatorizado, bien hecho, con todas sus características bien hechas. ¿Cuál es el contra? Que puede haber pacientes, por ejemplo, si yo estoy a la mitad del estudio y algo sale mal, pues ahí termina, ¿no? Porque si empiezo a tener elementos, situaciones fatales, pues tengo que pararlo. O ¿No? sea, ¿el contra sería que hay que parar los estudios? ¿Ese sería No.
O sea, no lo voy a terminar, pero eso es por el bien, pero ya tuve un paciente o dos, ¿no? Que tuvieron efectos adversos. Entonces, pues, o fatales, ese sería un punto. El otro que me encuentro en contra, que puedo tener sesgos, ¿no? La parte de sesgos es una parte muy importante que... ¿Qué sesgo pudiera ser? Ya tengo otras dos manitas arriba. ¿Qué sesgos podemos encontrar en los ensayos clínicos que dice la doctora Chirinos? Primero Pau Zamora, luego Antonio Gómez. Bueno, de los principales que tenemos puede ser ensamble inadecuado. Claro. Es decir, que la población que estoy metiendo a este ensayo clínico no cumple las características que se plantean como de forma original en el modelo arquitectónico, ¿no? Okay, que sería validez externa. Entonces ahora, Pau Zamora, entonces ese sesgo que tenemos en donde son sobre seleccionados los pacientes que ingresan a un ensayo clínico, son los mejores candidatos para una cirugía, son los mejores candidatos para hacerles algo y entran a un ensayo clínico y después el resultado del ensayo clínico es que eso lo podemos hacer en la práctica clínica. Yo creo que ese sesgo es muy importante. Piensa ese sesgo en lo que acabamos de ver de los cubrebocas. En el ensayo bueno, en realidad como el término sería como la validez externa del tipo de la población, ¿no? O sea, ese sería como el nombre de este tipo de sesgo en el ensamble inadecuado. Entonces tiene poca validez, los ensayos clínicos tienen poca validez externa porque son hechos a pie puntillas, con la lupa puesta dentro de cada uno de los pacientes que cumplan, que se tomen su medicamento. Antonio Gómez Pedraza, ¿cuál podría ser otro contra? Bueno, en cuanto, como lo preguntó ahorita, o sea, a mí lo que siempre me molesta, como dice, de los ensayos clínicos del área que yo veo, es que muchas veces tienen un sesgo de susceptibilidad. Es decir, se les da una maniobra a pacientes que van a tener muy buena respuesta, pero también se incluyen a pacientes que no la van a tener. Y se quiere concluir para todos esos pacientes. Y en el área donde yo veo, pues pareciera que eso es algo muy frecuente. Claro, ¿no? o sea, el clásico que los ponen como a modo, ¿no? O sea, escogen casi, por ejemplo, los oncólogos escogen los estadios más altos, que es donde más responden los pacientes, ¿no? Y ajá. Y no la vida real, como decía Pau Zamora, que sería la validez externa. Y el otro punto importante de contra de los ensayos clínicos, por lo menos también en lo que yo leo o veo, es que la situación es muy controlada y eso no es muy traspolable a la vida real, en realidad, con los pacientes oncológicos, ¿no? Excelente, excelente. Muy bien. Fabi Flores, contras de los ensayos clínicos. Bueno, en relación a lo que comentaban, es que el sesgo de selección, el efecto, siendo tan elegidos los pacientes tan específicamente, pueden llegar a distorsionar el efecto del tratamiento, por un lado. Y por otro lado, cuando aplicamos la maniobra en el sesgo de ejecución, a veces el investigador pone mucho mayor atención en el grupo experimental que a los asignados al grupo control. Uh-huh. Por un lado, ¿no? Y por otro lado, tenemos también el sesgo de deserción, ¿no? Que decía la doctora Chirino, ¿no? La doctora Chirino dice, qué terrible porque no se terminan los ensayos clínicos, ¿no? O sea, ha habido muchos ensayos clínicos donde los paran y al final del día pareciera que sí iban a mejorar, ¿no? Pero entonces pararon el estudio y ya no se pudieron ver los resultados, ¿no? Que era exactamente lo que decía la doctora Chirino, que también le molestaba a ella. Así es. Ok, Mario Antonio García. Hola. Bueno, creo que otro es el mucho control de la gente que hace los ensayos en cuanto a los grupos, habitualmente en fármacos o cosas así donde creo que hay más ensayos clínicos, a veces como los agrupan de tal manera que enmascaran los reportes, de tal manera que nos hacen ver que sirve. Entonces, a veces los sesgos por la industria hacen que los ensayos estén sobreevaluados a favor de lo que ellos nos quieren enseñar. Súper. Yo creo que ese asunto, Mario, es muy importante y eso lo destacaba la colaboración Cochrane. Decía, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, le estamos haciendo la chamba y regreso al punto de garbage in, garbage out. Es que
si nosotros hacemos metaanálisis de puros estudios hechos por la industria farmacéutica, podríamos decir que sí sirve dar oseltamivir o sí sirve dar rosuvastatina, porque son los ensayos clínicos hechos por la industria. Y entonces ya nada más estoy sumando, ¿no? Hago un metaanálisis de estos estudios que dicen que sí, y yo me sumo a la comparsa a decir, sí, porque esos fueron los resultados que salieron, ¿no? Entonces, esto que decía la doctora Chirinos es, híjole, tengan mucho cuidado porque estos ensayos clínicos pueden estar sesgados por la industria farmacéutica, pueden estar sesgados por lo que dice Pau Zamora de la sobre selección de los pacientes, lo que decía Fabiola sobre que se ponen más o menos a modo. Estimado David, venga. David Isla, venga. David Isla, después Yadira Melchor y después la doctora Chirino, venga. De hecho, yo veo, bueno, dos aparte, que son muy costosos. Generalmente se requiere de una infraestructura muy grande para poder realizar un estudio. De acuerdo, igual que Pau Zamora, ¿no? Que nos cuesta un dineral hacer un ensayo clínico. Es una pesadilla terrible hacerlo. Pregúntale al doctor Talavera. Sí. Para que no salga nada. Y el otro que también veo es que, por ejemplo, no se pueden incluir estudios de algún riesgo. Por ejemplo, aleatorizar tal vez el uso o no de cubreboca en lugares donde se tenga algún riesgo de contagio. El tabaquismo también no se puede realizar algún estudio, algún ensayo clínico. Y eso yo lo veo como contra. Yo creo que eso es exactamente lo que decía Antonio, ¿no? Por ejemplo, este estudio de los cubrebocas, entonces, no es lo mismo el usar cubrebocas en mi casa o en mi coche, en donde podríamos concluir que no sirve, ¿no? El uso de cubrebocas en la casa, ¿sí? Versus el uso de cubrebocas en un hospital, ¿no? O versus el uso de cubrebocas en un centro comercial. Entonces, ¿cómo lo autorizo? O sea, ¿cómo hago la autorización? Y ahí regreso a lo que decía la doctora Chirino, ¿será ético? ¿No? Así, vamos a abrir un centro comercial y entonces a la mitad les doy y a la otra mitad no les pongo cubrebocas. O sea, está medio en chino. Entonces, habíamos quedado que Yadira Melchor, venga. Por ejemplo, también hay, hablando de esto, pues es los sesgos de ejecución, donde no hay una aplicación de la maniobra adecuada. Sesgo de ejecución también, va como, sin duda. Sesgo de ejecución es algo que tenemos que tener muy en mente. ¿Cómo es que hicieron que la gente se pusiera adecuadamente el cubrebocas? No a gusto del investigador. Del investigador. Perfecto, muy buena aportación, Yadira. Doctora Chirinos, Yasmín. Yasmín, no está. Alejandro. No, sí estoy, es que es para quitar el micrófono, me cuesta error de dedo. Una pregunta, en lo que hablamos de esa parte que es deshonesta o una cuestión mal llevada por un laboratorio, tenemos la oportunidad de cartas al editor, ¿no es cierto? En las que nosotros podamos manifestar, después de que hiciste un análisis o haberlo visto, poner una carta al editor en la que se expongan los elementos por lo que tú consideras que un estudio pues no está bien llevado o no cumple las características, ¿no? Yo creo que pues siempre tenemos esa oportunidad de manifestar pues lo que analíticamente encontramos que está errado, ¿no? Equivocado o inadecuado. Sí, yo nunca dije deshonesto, y si lo dije deshonesto me echo para atrás. No intento decir que sea deshonesto lo que hace la industria farmacéutica, sino a lo que voy es que los ensayos clínicos pueden intentar demostrar el desenlace que a mí me convenga, ¿no? Entonces, yo puedo intentar demostrar no la supervivencia digamos que a 30 días, sino decir el tiempo de supervivencia. Entonces, a la hora de hablar, de cambiar el desenlace, no es que sea deshonesto, sino que es lo que yo quiero demostrar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de un comercial que decían, denle tratamiento al paciente con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y decía, le vamos a dar 2 meses más. Piense usted qué haría en esos 2 meses. Y el comercial salía el papá yendo a la boda, ya saben, ¿no? O sea,
Y entonces ellos te vendían eso. Eso no es deshonesto. No tiene nada que ver con lo deshonesto. Tiene que ver con cómo lo dices. Entonces, de repente, puede ser que a la industria le convenga algo y no le convenga otra cosa y cada quien toma la decisión del desenlace que sea. Y eso no tiene que ver con deshonesto, no es deshonesto, o sea, no significa que la industria farmacéutica campechanee o cucharee los estudios, ¿sí? Entonces, no es deshonestidad, sino es pensar en si el desenlace que se está buscando es un desenlace clínico. La clase está que arde, ¿no? Me encanta la clase, todos tienen la mano levantada, me hace sentir muy bien. Voy a tener que cortarlos porque se nos está acabando el tiempo y quiero enseñarles, la cara de Pau Zamora, ¿no? Entonces, quiero decirles que estas pláticas están puestas en YouTube, no sean mala onda, ahí podemos seguir chateando y ver cuáles son las dudas, porque lo que sigue es que leamos entre todos la tarea de la próxima ocasión para que no haya que a Chuchita la bolsearon, ¿no? Entonces, vamos a leer juntos cuál es la tarea que sigue. ¿Sale? Entonces, me voy a ir yo a Google Classroom para enseñarles cuál es la tarea que sigue, para que no haya de que no supe bien qué fue lo que me dejaron, ¿sí? Vamos a leerla juntos y vamos a ver si queda alguna duda. Entonces, como ya habíamos visto, hay una clase de teoría y una clase de práctica. La siguiente clase de práctica tiene que ver con sus antecedentes y con esto que ustedes están ya pensando en los posibles sesgos que tienen los estudios, los pros que tienen, o sea, las fortalezas que tienen los ensayos clínicos, las debilidades que tienen los ensayos clínicos, las fortalezas que tienen los metaanálisis con ensayos clínicos y las debilidades que tienen. Ahora lo van a tener que redactar en los antecedentes. Entonces, vamos a ver. Entonces dice, ahora llevamos a nuestra clase número 2 de haciendo una revisión sistemática. Y en esta clase número 2 vamos a ver las instrucciones. Entonces, en las instrucciones, esta es, muy bien. Ahora lo que vamos a intentar hacer es, utilizando lo que ustedes quieran, la palabra pico, peco, pies de su revisión sistemática propuesta en la clase anterior, lo que habían propuesto ustedes en su artículo original, en el artículo que habían hecho la vez anterior, ¿sí? Ahora van a realizar la búsqueda de la literatura. ¿Se entiende? Ya tienen la idea, ahora voy a buscar en la literatura, ¿sí? Y voy a agregar en la revisión los mecanismos de búsqueda que utilicé justo como lo hicieron ustedes aquí en su presentación, ¿no? Bueno, ella no lo hizo, ella es una canija porque tienen faltas de ortografía hasta debajo de la lengua, qué barbaridad, ¿no? Pero hubo otros que sí pusieron sus mecanismos de búsqueda. Por ejemplo, Pau Zamora sí puso su mecanismo de búsqueda y no pude abrirla. Pero aquí lo que hay que hacer es poner en el escrito el mecanismo de búsqueda de PubMed, solo el de PubMed, ¿sí? Hay que poner cuántos artículos podrían servir para la revisión, o sea, empezar a hacer este análisis de cuántos artículos. Y aquí me gustaría que evaluaran la factibilidad de continuar con la idea de hacer esta revisión o cambiar, ¿no? Puedo cambiar la idea y obviamente nuestro postre. Aquí les dejo cómo se hacen las búsquedas sistemáticas, ¿sí? Entonces, ahora necesito que me digan cómo va a ser la tarea en 10 minutos. Estimado Montes de Oca. ¿Quién es Montes de Oca? El que acaba de entrar, canija. Llegó tardísima a la clase. ¿Quién es Montes de Oca? Alejandra, ya te dejaron venir a la clase. O sea, David estaba tempranito en la clase, Ale, y tú te dejaron a ti. Doctor, yo me conecté antes que David. O sea, y te dejaron, o sea, muy bien. Entonces, Nadia Arbizu, ni me hables porque estabas saludando llegaste saludando como la... Perdón. Bien, Luz Santos, ¿de qué va a ser la tarea? ¿Cómo va a ser la tarea para la próxima ocasión? Cuéntanos. A partir de la primera tarea de Okay. nuestra pregunta de investigación, vamos a hacer la búsqueda sistemática con términos MESH en PubMed. Muy bien. Entonces, tengo duda. Voy a hacer la búsqueda, voy a cortar y pegar todas las palabras MESH que puse, voy a poner cuántos artículos salieron y voy a decir si esta revisión sistemática que estoy haciendo vale la pena o no hay ningún artículo, y entonces tendría que pensar en una pregunta un poco más abierta, una pregunta que me sirva para hacer una revisión sistemática de la literatura. Acuérdense que, como bien empezó la doctora Chirino,
Yasmín nos dijo al inicio, ¿no? Para lo que yo estoy pensando no hay ni un artículo. Todo es original, todo es nuevo. Para eso no, entonces, para eso no sirven las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas sirven para cuando hay controversia, para cuando hay unos 3 artículos, 2 artículos que dicen que hay que operar las apendicitis y un artículo que dice que no hay que operarlas. En ese caso sí funciona. Funciona, pero cuando alguien dice, hay que hacerlo abierto o hay que hacerlo cerrado, ¿no? Vale, endoscópico es más bonito, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que hacer los metaanálisis. Sí, decías que tienes una duda, entonces voy a, primero Luz Santos, después Nadia Arbizu, que me tiene muy enojado, y después Mariana Herrera. Venga. Mi duda es sobre la factibilidad. Sí. ¿A qué se refiere, a qué te refieres de forma exacta con la factibilidad? Exacto. Entonces yo estoy haciendo mi búsqueda, como decía Yasmín al inicio, y me encontré que no hay nada en la literatura, nada, no hay nada escrito. Hay por ahí una revisión narrativa, por ahí hay una corte medio perdida, mal hecha, y me doy cuenta que no, mi pregunta no jaló. Y entonces yo me tendría que echar para atrás y decir, ¿sabes qué? Que lo voy a hacer un poquito más amplio, voy a cambiar mi pregunta y mi título, voy a agarrarle a que quede más bonita. ¿Por qué? Porque el objetivo final es que yo haga una revisión sistemática con metaanálisis, porque quiero aprender a meter los datos uno por uno, quiero aprender a utilizar el Redman, que lo vamos a aprender a utilizar aquí, ¿no? Quiero aprender a utilizar GraphPad para poder hacer los modelos, quiero hacer estos funnel plots para poder hacer la evaluación de los errores aleatorios. Entonces tengo que buscar material que me permita hacer un metaanálisis, una revisión sistemática y un metaanálisis y quizás un network metaanálisis, ¿no? Entonces, si en esta búsqueda sale que como dice Yasmín, dice no hay artículos, luego entonces voy a tener que modificar un poquito. Mariana Herrera, adelante. Gracias, doctor. Perdón. Mariana, una pregunta. En mi trabajo involucra tabaquismo, pero pues tabaquismo no hay ensayos clínicos, no puedo forzar a los pacientes a fumar. Pero sí hay estudios de corte. Entonces, si hay estudios de corte, igual y puede funcionar. Ok. No solo son ensayos clínicos. No solo son ensayos clínicos, como ahorita. Sí, no solo son ensayos clínicos. Entonces, yo creo que ahorita tú podrías, dile gracias a tu coach, ¿no? Podrían ahí meter están haciendo el trabajo bien, pues está bien. Ok. Sí. Gracias. Fabi, venga. Edith Fabiola. Edith Fabiola, pícale ahí para que oigamos. Sí, Edith Fabiola. Agarra el mouse lentamente. Ya. Venga. ¿Listo? ¿Sí? Tengo una pregunta, a ver si me explico. Yo ya me había cuestionado si si la tarea anterior era factible realizarla. Entonces una vez me encontré al doctor Talavera. Doctor, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay estudios, pero en otros órganos, donde ya está validado? Y me dijo, justifica tu estudio o lo que tú quieres hacer con lo que se ha hecho en otras partes que sí está ya validado. Entonces, mi pregunta es, ¿sí es posible hacer eso? Sí. Por ejemplo, no sé de qué estás hablando, pero por ejemplo, yo quisiera validar la escala de depresión de Hamilton, ¿no? Y entonces, mi estudio va a ser de escala de depresión de Hamilton en viejitos del ABC. Pero no hay para viejitos del ABC, pero sí hay depresión de Hamilton en otras poblaciones. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, ¿cuál es la validez de la escala de depresión de Hamilton en general? Y abres la puerta, abres muy grande la pregunta. ¿Sí? Y entonces a la hora de que abres mucho, ¿no? Platicaba con Pau Zamora. Bueno, vamos a ver, igual y para la técnica aquella que está buscando, la técnica de meter, igual y no sirve, pero ¿qué tal si haces muy abierta la pregunta y dices, operar o no operar a los sujetos que están fracturados? Es muy abierta, va a incluir algunas de las técnicas, pero siempre va a tener este comparador y va a decir que también funciona y le va a servir. Es decir, hay que buscar donde haya artículos. Si no hay artículos, si no hay nada, vayan pensando en alguna otra pregunta. Nadia Arbizu. Estoy enojado contigo. Sí, perdón a Yadira y a todos por ese error. No, lo que yo quería aclarar, contra
controversia no significa que falten, que no haya publicaciones, ¿no? Porque es un Claro. poco también lo que me ha pasado. O sea, no hay suficiente evidencia de que lo que yo quiero estudiar sea controvertido. Sí, no. Controversia quiere decir que unos dicen que sí y otros dicen que no. Ok. Eso es controversia. Y una disculpa de nuevo, perdón. ¿Sí? O sea, donde no hay información, por ejemplo, ¿cuántas manchas tiene el sol? Sí, hijo, pues, no, pues de eso, híjole, creo que hay 2 estudios, ¿no? 1. Pero no hay controversia, no hay nada, ¿no? O sea, saludar es importante, tampoco hay estudios, ¿no? No sé, tienen que buscar algo que sea controvertido, ¿sale? ¿Sí, Ale? Bueno, son 8:28 de la mañana y entonces, si no hay más preguntas, ¿están listos con su tarea? Échenle ganas, avancen. Ale, gracias. Yasmín, la próxima clase, acuérdate que es en Word. La vez pasada la regaste. Sí, Entonces, perfecto, te lo agradezco. Y creo que la tarea se fue a otro de los meses, de las tareas. Ya lo reenvíen ¿Ahora todas. es en Word o en PowerPoint, doctor? No toca Word, es Word, PowerPoint, así. Esa, Word, PowerPoint. Word. Es que no había entendido Word. Word. Mil gracias a todos. Thank you very Buena much. semana. See you all Gracias. later. Bye. Bye. Chao.